Esto dice muy poco del gusto musical de la gente, que conste. No, no, perdón usted, que a usted no le guste la música clásica contemporánea es un problema suyo. Música clásica contemporánea. Mira, no es una definición que hubiera aplicado nunca Iron Maiden. Esto es BIMRAS, el podcast sobre BIM y tecnología aplicada al sector de la construcción. El podcast sobre BIM que Chuck Norris nos atreve a escuchar. Bienvenido a BIMRAS Podcast, el espacio en el que hablamos sobre metodología BIM, digitalización de sector a eco y donde cada poco tiempo nos gusta teorizar sobre qué es esto del BIM y si tiene sentido, si tiene el sentido que nos gustaría que tuviese. Lo malo de leer los guiones que a veces me trago. Bueno, hace 9 años, en el 2018, bueno, ahora dentro de poco 9 años, éramos jóvenes y teníamos la mochila llena de ideas revolucionarias. No, No sé si no, recordáis. no, jóvenes ya no éramos entonces. No, Pues exactamente. las cosas Que como tú son. seas 2 años más joven que Belio y un año Éramos más más joven que yo. jóvenes, eso sí, pero jóvenes no. Bueno, pero a mí me gusta No, tú vestir vives esto de un en tu halo. burbuja de fantasía, no hay problema. Pero De hecho, Claro, continúo en el guión. dale, dale. Unos casi adolescentes BIMRAS, hablábamos de los límites del Los BIM. casi adolescentes. Eso lo dirás por el Machote. contenido hormonal. Pues, posiblemente. Bueno, pues hablábamos en nuestro primer episodio, nada más y nada menos, sobre los límites del BIM. No el episodio 0, que fue un episodio vergonzante en el que nos presentábamos, sino en el episodio 1. Hablábamos de los límites del BIM, desde la ilusión, la ingenuidad, y desde un sector que todavía no sabía si BIM era software, metodología o simplemente una moda pasajera. Bueno, esto sí que no ha cambiado. Eh, pe- pero bueno, en 2025, 2026, el panorama es distinto. Los CD Es distinto, no te falta una interrogante. es distinto, sí, eso es lo que debatiremos, si es distinto o no. Bueno, los CD han dejado de ser repositorios para convertirse en auténticas plataformas de datos, la interoperabilidad, además de una palabra difícil de decir para la gente que no tenemos una dicción prístina. Bueno, la interoperabilidad no gira solo en torno al IFC, sino que se abre APIs, flujo en streaming, IDS, BCF, Speckle, Fragments, OpenSD, bueno, lo que venga. La IA generativa, como en todas partes, también se mete en este nicho nuestro. Y una cosa de las más importantes, ¿no? Que las administraciones públicas han empezado a hablar de BIM con cierta propiedad. Han empezado a hablar de BIM. Con cierta propiedad. ¿Con qué propiedad? Sí, La propiedad de Porque comunicarse. ya te digo yo que, bueno, en fin, vale. Han empezado a hablar de BIM, por eso, Sí, sí, dejémoslo sí, ahí. por lo menos le suena. Les suena. Y en obra, bueno, seguimos como En obra estábamos. bien, En obra seguimos en como obra bien, estábamos. gracias. Bueno, pues vuelve la Fíjate tú, pregunta. perdón, un inciso. Si, Sí, si es difícil hablar de obra, de BIM en obra, intenta hablarles de inteligencia artificial. en obra. Sí. Es que dentro de un par de días tengo una charla con unos jefes de obra para eso. ¡Qué risa! Bueno, hombre, sabrán aprovechar Sí, el sí, contenido sí, del sí. veras. Son gente receptiva a todo tipo de innovaciones. Total, que volvemos a la pregunta de hace 9 años. ¿Dónde están los límites del BIM? Y más importante, esos límites que veíamos hace 9 años se han alcanzado o se han movido. Hay nuevos límites. Bueno, en fin, vamos al Yo, lío. yo estoy tentado a decir eso y tú me lo preguntas, BIM eres tú. Sí, Mr. BIM, ¿no? Mr. BIM. Mr. BIM, efectivamente. Bueno, vamos al lío, vamos al lío. Hola, soy Rafa Tenorio, ponte cómodo, sírvete una taza de chocolate con churros y sé bienvenido a Mirras Podcast. ¿Y dónde quedó lo del jengibre con limón? Ya te En digo. el episodio pasado, que ya tuve bastante. Y no es por tocar las narices, pero media docenita de churros, no sé, ¿esto para qué? Para abrir boca. Claro, para no llenar el micrófono de migas. Ya, vale, vale. Y bienvenidos sean también mis compañeros, los reyes de la escena BIM hispanohablante, Rogelio, deja que ya lo coordino yo, Carballo, y Evelio, las APIs son mi religión, Sánchez. ¿Qué tal O estáis? sea, no tienes límites en tu creatividad. Ya te digo, estás desbordado, Rafa. Tienes que Sí, hacer, tienes que, dieta, tienes que sí. dedicarte a algún hobby que explote esa creatividad. Dibuja, tío, dibuja. Estoy O desbordado. la música, ¿no se te ha ocurrido nunca tocar la guitarra? Pues la verdad es que no me. Pues mira, este año que viene, propósito de Mira, año nuevo, aprender a tocar. tengo un Yo conocido te contaría De una vez. tengo un primero que conocido que tienes. hace 9 años estaba empezando a tomar clases de guitarra eléctrica. Ah, sí, pues creo que es como un ocio común. Pues ese mismo. Ese mismo. Yo tengo que animarte a que montes una banda, tío.
Una banda. Una banda, Ya Esa tiene, una creatividad, banda sí. ya tiene. una banda de atacar bancos, Intentó ¿te montar un refieres? grupo, pero le salió una banda. Y atacar bancos, eso sí que es buena idea. Hombre, mira, aprovecháis ya el viaje en furgoneta Y aprovecha y me y dice por que lo lo menos llenamos de billetes. y ya de lo malo malo Yo solo te volvéis con recomiendo dinero, que no cuando como cuando vayáis de vais de gira, concierto. yo te recomiendo que cuando vayáis de gira no llevéis un 407. Solo puedo recomendarte eso. Vale, vale. Bueno, atención que tenemos, este episodio tenemos O patrocinador. cuidado a quién metes en el coche. O sí, no lo sé, no lo sé. Claro, a Depende de ver, los eso gustos de ya. cada uno. Sí. Depende de los gustos de Dale, cada uno. dale, dale que nos desviamos. No sé si es el mejor momento para meter el patrocinio, pero allí vamos. Atención que en este Tenemos episodio patrocinador, tenemos patrocinador. ¿Os lo podéis creer? pero patrocinador. Patrocinador, sí, 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 sí. Que han puesto Parné para que digamos este speech que vamos a dar ahora. O Toma, sea, a ver. sí, sí, sí. Voy a intentar locutarlo con mis mejores galas. Querido oyente, si eres arquitecto autónomo, sabes que no puedes permitirte ver tu estudio paralizado por una obra sin licencia. Un imprevisto puede frenar tus planos e ingresos, pero con el seguro de baja laboral de previsión mallorquina, eliges la indemnización diaria que necesitas y tienes cobertura desde el primer día. Deducible fiscalmente y diseñado para profesionales como tú. Porque ser arquitecta o arquitecto autónomo es poder seguir construyendo pase lo que pase. Entra en previsiónmallorquina.com y sé realmente autónomo. Hombre, no sé si acabas diciendo que ser realmente autónomo en este país es lo que más va a petarlo. Vale que lo de previsión mallorquina tiene su punto, pero autónomo. Bueno, pues A nada, ver, aquí últimamente queda. se nos prestigia bastante, o sea, comparado con otros sectores del ámbito social Yo y os económico. recuerdo simplemente que la caja de arquitectos es caja de arquitectos y odontólogos, creo, o algo así. Yo tengo que reconocer que ser autónomo es O la pertenecer al club mutua. de los Y la Hermandad superhéroes. Nacional de Arquitectos y Ingenieros Químicos, puede ser. Esa, Sí, sí, sí. la hermandad de ingenieros químicos. Bueno, también es de aparejadores, ¿no? No, eso es Musat. Pero bueno, Anda, que estamos haciendo aquí un Ah, montón no, de es la cierto, hermandad. publicidad, cierto Vale, es tantas que tienes ya razón, entidades perdón, que no nos perdón, perdón, pagan. perdón. Y Sí, sí, sí. de entre tener Eso es la Sandra AEMAS. posibilidad de Pinas y... Eso es de ASEMAS, quedarte eso es ASEMAS. tirado, Tienes toda la razón. mejor tener seguro de baja laboral. Y ya que nos invitan a este episodio, pues que sea con previsión mallorquina. Pues eso. Pues muchas gracias a Previsión Mallorquina por asomarse al episodio. Bueno, pues vamos a turrón. Literal y Sí, figuradamente, ¿no? yo ya llevo 2 tabletas este mes. Bueno, pues nada, eso. Ojo, que al precio que van me pone en el 95% del percentil. En fin, vamos a hablar de cómo ha cambiado la situación BIM, si es que lo ha hecho en estos 9 años. Decía aquí en el guión, o escribo aquí en el guión, que lo que entendemos por BIM ha evolucionado tanto en estos últimos años que ya casi da vértigo. Bueno, no sé si tanto, o sea, sí hay una diferencia notable, pero creo que hemos evolucionado para a lo mejor volver a un sitio parecido en la que estamos. Pero bueno, Esto dejó me de está ser, sonando. Estábamos al borde del precipicio y hemos dado un paso adelante. sí, 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 digo yo, o, ¿eh? o una atrás y otra adelante, no lo sé. Pero bueno, sí es cierto María, que de alguna manera dejó de ser un modelado 3D con datos, un modelado geométrico con datos para convertirse en un paraguas que cubre procesos, estándares, requisitos, plataformas, automatización e incluso flujos sin geometría. Hoy hablamos de ecosistemas distribuidos en los que la información circula por APIs, CDS y servicios, y donde el modelo no es más que una, bueno, no es más, ni más ni menos, pero una pieza más del puzzle. Porque mientras nosotros discutíamos definiciones en su momento, el sector empezó a moverse hacia datos estructurados, validación automática y workflows, bueno, flujos de trabajo mucho más complejos. alabada sea la API. A la base a la API. ¿Ves? Bueno, ¿creéis que el BIM moderno, no el BIM clásico, sino el BIM moderno, sigue siendo un modelo centralizado? ¿O hablamos ya de ecosistemas distribuidos donde el modelo es solo una pieza más, como decía, del puzzle? Ayer me pasé 4 horas explicando por qué el modelo geométrico es solo una parte de lo que hay que atender cuando uno tiene un modelo BIM delante. Anatema. Pues Ya, tienes una Hereje. hora, o sea que ahora para el Sí, episodio, no, efectivamente, ahora ¿sabes? sí tienes una hora, ten cuidado. O sea que vete cortando. o no, que conste que eso, para mí, por ejemplo, ya es un síntoma de la evolución que ha habido en el sector. Eh, Fue para el clúster de la construcción de Galicia y que el clúster de la construcción haya entendido que era pertinente, iba a decir interesante, pero igual me llueven piedras, que haya entendido que era pertinente hablar sobre BIM sin hablar de modelos geométricos, me parece que por lo menos algo tiene que significar. En cuanto a ya no es solo hablar de planos y de qué bonito me ha salido el render. Pues Y no se yo, fue mucha gente, ¿eh? Sí.
O sea, de los Sí, 10 que bueno, las había, puertas estaban abiertas, quiero decir, podrían haber sido más, solo se fueron dos en de toda la los mañana. 10 que había solo se fueron dos. No, había, hombre, tampoco es que estuviera a reventar, pero vamos, se fueron un par de ellos. Pues me tocó estos días atrás, bueno, redactar el pliego BIM para una licitación, el pliego BIM, vamos, la información, la documentación para una licitación, El libelo. con, con una plantilla de hace no tanto tiempo y en el que efectivamente tuve que cambiar este punto, ¿no? En el que se mencionaba el modelo geométrico con una importancia pues mayor que que el resto de la información vamos, del modelo de información. O sea que bueno, no hace tanto de hecho, en algunos círculos se sigue considerando un modelo tridimensional, que su valor, su mayor valor es el modelo tridimensional, ¿no? Por lo menos como Oye, yo qué lo. fantástico que haya un modelo Sí, tridimensional, por sí, supuesto, es más parte más, sinceramente. es una parte más de la información. Y efectivamente, lo que pasa que muestra de esa evolución, yo creo que es el hecho de empezar a darle más valor, ¿no? Pero el valor que merece a los datos que soporta el modelo geométrico, porque a fin de cuentas podemos entenderlo como un contenedor de datos, que es algo que hace 9 años pues se vislumbraba, se podía entender que por ahí iba el camino, pero que no era tema recurrente en las discusiones. Y a día de hoy yo creo que sí es algo que podemos entender que ha variado significativamente en el sector, que de repente la importancia del dato ya es, bueno, relevante y en muchos casos es el motivo del debate, más allá de si la familia, si el detalle, si la parte gráfica tiene sentido, si modelar con piezas o con no sé qué. Y podemos llegar a un punto en el que hablemos de un modelo sin soporte geométrico. No, Vale, no, de la misma siguiente forma que pregunta. no creo que lleguemos a un punto en el que hablemos de un soporte geométrico sin datos. Entonces estaríamos hablando de un modelador 3D y punto, no de un Pero, modelador BIM o no de un No modelador de sé, información. no sé pero si en sí, un momento determinado, cuando hablábamos de modelos de geometría y nos quedábamos en aquello del límite en el detalle y el exceso de modelado y tal, sí que hizo falta cierta cultura, cierta experiencia para ponerle límites a toda esa película. Si ahora mismo no estamos también en la época en la que no hay límite a los datos que podemos poner en el modelo y eso no está siendo, o sea, el otro lado del péndulo, ¿no? Creo no, que pero, nos falta todavía cultura para entender qué datos son los que deben ir en el modelo, ¿no? Muchísimo, muchísimo. O sea, sí, sí. Pero esa es pero tiene sentido. De la mi misma humilde forma que antes, opinión. Rogelio, de la misma forma que antes teníamos, bueno, todavía lo sufrimos, pero de la misma forma que antes teníamos preocupación por cuál es el nivel de detalle adecuado, nivel de detalle gráfico adecuado para meter en un modelo geométrico, a día de hoy, pues lógicamente hay quien no se plantea qué información meter, sino que directamente abre la puerta y todo lo que entre ahí. Bueno, ya habrá un paso pues, de asimilación, de entender que ese volumen de información no es manejable, que no es pertinente para todo el mundo y que a partir de ahí pues, habrá que ir derivando y un poco destilando la información que necesitamos en cada momento. Sí, pero bueno, quiero decir que probablemente porque estemos, pues, fíjate que yo no lo veo como una parte, o no lo veo como una fase, como esa fase en la parte de geometría, cuando hablábamos de geometría exclusivamente y donde el dato era una cuestión muy, muy subsidiaria, en la que eh, fue el desconocimiento, la falta de experiencia la que nos llevó a muchos en esta historia del BIM a sobremodelar, a entender el modelo de geometría como algo completamente sin entender el uso al que iba a ir destinado, o dónde estaba el límite del hardware, o dónde estaban los límites de lo que podíamos hacer. Y sin embargo, ahora que tenemos esa experiencia con la geometría, estamos cayendo en los mismos errores con los datos. Y a mí me resulta hasta cierto punto curioso, ¿no? Porque cuando te invitan o cuando vamos a estos grandes actos de exposición de grandes proyectos y ves la enorme acumulación de información, eh, a mí me preocupa, ¿no? Me preocupa Vamos a porque, ver, porque ahí esa hay dos información hay que aspectos, ¿eh? tratarla, hay que curarla, hay que Efectivamente. garantizar su calidad Pero y por eso digo cuanta que ahí más hay dos aspectos que información son. redundante, más digamos, proclive al error. Y si esa información dependen
digamos, procesos críticos, ¿no? Pues, bueno, quiero decir que es necesaria cierta seguridad a la hora de su tratamiento y no sé si estamos como ingenieros, arquitectos, ¿no? Somos realmente conscientes de cómo se hace eso. No, directamente no, Rogelio. O sea, sí, en un entorno de sector en el que todavía hay gente que no sabe lo que es el espacio papel de AutoCAD, pues se entiende que no estamos en ese punto. Ahora, es el camino. Hacia ahí iremos. Evidentemente, a día de hoy no tenemos conciencia de esa importancia de gestionar bien un volumen de datos ingente que generamos y nos atragantamos con él. Pero de la misma forma que buscamos los límites generando más y más información, generábamos más y más gráfica antes, apurando los límites de nuestras herramientas. Entonces, con el tiempo hemos, bueno, como digo, destilado toda esa experiencia y hemos llegado a la conclusión de que hay información gráfica que es absurda o que no tiene sentido en determinados usos. Pues en la misma línea llegaremos a darnos cuenta de que hay determinadas información que no tiene sentido gestionar de golpe. Ojo, yo no creo que al coste que está a día de hoy el giga de almacenamiento tenga sentido plantearse qué guardamos y qué no, que lo tiene. Pero tiene más sentido saber qué usamos y qué no. Entonces, en esa línea lo que toca es discriminar por usos, porque lo que para mí es pertinente, a lo mejor para ti resulta que no lo es. Claro, a mí Entonces, no me parece crítico saber el qué guardamos y el qué no, en un momento en el que, como dices tú, se puede guardar todo. A mí me preocupa el cómo lo guardamos, ¿no? En que esa información esté estructurada, que tenga ciertos códigos que sean después, que se elijan accesible su uso en el futuro. posterior. bueno, pero ante eso te digo lo que me dicen a mí siempre. Eso no lo resuelve la IA. El que no lo sepa, que se lea la última advertencia o guía de uso de la IA como agente publicada por Microsoft para todos aquellos que han actualizado Windows. Y que se, Sí, y por que- ejemplo. que se lea. Algo así, Y como que- todo lo que quieras, que yo me lavo las manos. exactamente. Tú no, o sea, No, pues ten en de verdad cuenta que este que, agente te puede destrozar tu información, pero mira, vamos, o sea, que sepas que vuelvo a yo. la charla de ayer porque era algo que, lógicamente lo tengo fresco. Le repetí, pero 50 veces por minuto prácticamente. La información tiene que estar mínimamente estructurada. Y cuando digo mínimamente, no quiero decir quitarle el copia de copia, sino ponerle, poner los datos de forma que yo pueda entenderlos. Porque lo que no tiene sentido es pretender obtener buena información de malos datos. O sea, si tienes malos datos, tienes mala información. Y lo mejor que puedes tener con malos datos es información a secas, pero buena información nunca. Entonces, sí, efectivamente, sé cómo se guardan los datos, esa higiene previa en la toma de datos, ese control medianamente ordenado en la gestión de los mismos y ese control absoluto en la difusión de ellos, sin duda. Pero fundamentalmente tener unas reglas de juego en las que poder movernos. A nadie se le ocurre que un partido de fútbol se decidan las reglas mientras estamos jugando. Pues Sí, aquí lo pero bueno, mismo. aquí la cuestión es que estamos hemos pasado de un universo centrado en la geometría a un universo datacéntrico y muchas veces el dato es el dato por sí mismo. Parece que la función del modelo es generar datos y no tener una utilidad práctica para un uso específico. Y eso es algo que, bueno, a mí me parece que es un error curioso que estemos cometiendo ahora cuando ya tenemos la experiencia de los que veníamos de la geometría, ¿no? Que, que eso Pero es que en era el fondo oscuro, los que, ¿no? digamos, los adoradores de la geometría no son del mismo club que los adoradores del dato. Entonces, no es que puedan haber aprendido algo unos de los otros, es que directamente se miraban con desdén. Entonces, no Ujú. tenía ningún sentido trasladar conocimiento. Bueno, Unos yo que eran, mira sepas qué tarjeta que gráfica más potente tengo, y los otros eran, mira qué chula es mi API. Pues yo tengo claro que yo te tengo como el hereje superior del reino, o sea que algún día nos veremos las caras y te pasaré la factura de haber minusvalorado la geometría.
Pero bueno, queda entre nuestras Vuestras navajadas vergüenzas, internas. Nuestras navajadas internas, efectivamente. de todos modos, yo sí que quiero decir que con respecto a esa pregunta que lanzaba antes de si es posible considerar un modelo de información sin geometría, que tú afirmabas categóricamente que no, Elio, yo sigo pensando como hace 9 años en mi opinión, sí que es posible, ¿no? Se me ocurre, bueno, pues un ejemplo, igual, y sin ser ejercicios de estilo, pero un listado de replanteo de infraestructuras, yo qué sé, de luminarias en un vial, en el que realmente no necesitas geometría para ese modelo de información. Eh, o sea, Vamos a puede ver, llegar. evidentemente no la necesitas. Y está claro que hay muchos aspectos en el diseño de una obra, de un proyecto, en el que no necesitas la geometría. No necesitas únicamente la geometría. O no necesitas, y aquí el matiz, no necesitas una representación geométrica. Pero cuando Sí, haces ese listado de puntos, estás construyendo la geometría. Sin representación geométrica, pero estás construyendo la geometría. Porque estás situando en el espacio puntos X y Z en los que vas a ubicar unos elementos. sí, sí, Entonces, esa geometría la vas a tener siempre, porque construimos en 3 dimensiones en la realidad. Pero efectivamente, la representación no siempre la necesitas. Para hacer un claro. cálculo energético no necesitas una representación. A eso es a lo que voy. Sí, A sí, que no sí. Pues necesitas un vamos, modelo. completamente de acuerdo. Mm. Y Vaya, ya ya, listo, se acabó. o sea, como Ya está, podemos marcharnos ya. hemos llegado a acuerdo, así que cerramos el episodio aquí. Bueno, y eso, hablábamos hace un minuto de la IA y cómo la IA ha irrumpido en todos los sectores de nuestra vida. Y BIM, pues no es menos, ¿no? BIM, la construcción y BIM no es menos. Supongo que todavía, supongo no, por lo que estoy viendo todavía de manera incipiente, pero bueno, podemos ver bueno, pues a muchos conocidos y compañeros, incluso que hemos entrevistado en el podcast, haciendo cosas con IA y BIM, bueno, pues desde Hollywood Bean hasta realmente trabajo trabajo con De el manejo de verdad, datos, tiro, trabajo de verdad. trabajo de verdad. Sí. No, bueno, todo es trabajo de verdad, pero bueno, desde generación de imágenes súper chulas con IA hasta filtrado de datos de manera, bueno, pues, que ahorra muchísimo tiempo. Entonces, ¿os parece que estamos ante la primera herramienta que realmente puede reducir errores humanos o solo estamos automatizando chapuzas más rápido? Es decir, porque esto requiere supervisión y no podemos ponernos una venda en los ojos y darle al botón de la IA para que nos haga el trabajo por nosotros. Bueno, que no podemos, lo dices tú. Bueno, sí, Claro, poder podemos, pero, Vamos. pero Y pruebas ahí. y yo seguro que ya hay por ahí que no está haciendo. Vamos. se comenta que alguno hay, ¿no? Que alguno sí que hay. Y otra cuestión que también quería preguntar es si ahora mismo generar contenido para cualquier documento está convirtiendo en algo trivial. Le puedes pedir a la IA que te alimentarla con la base de datos que quieras, o sea, con la información que tú quieras, y que te saque, bueno, pues un documento para, pues decíamos, para un pliego de licitación que extensísimo en fin, súper trufado de contenido y demás. Entonces, esta facilidad para generar contenido podrá dar la vuelta a la tortilla y hacer que se valoren más finalmente documentos concisos, concretos y que puedan volver a la esencia, en lugar de valorar los No. documentos al Es peso, más, si nos va a dar igual, porque ¿sabes quién se va a leer esos documentos? en la inteligencia artificial. Una IA, efectivamente. Estamos usando IAs para hacer documentos que se va a leer una IA. Pues, Yo es ¿vosotros que qué? creo que con la IA hay un problema, que es un problema de concepto, o sea, un problema fundamental de base, que es que están utilizando herramientas de IA que no se han inventado para hacer lo que estamos tratando Vamos. que queremos que hagan. Entonces, bueno, los resultados van a ser catastróficos. Ni pelota. Es muy sencillo, es como si yo quiero hacer cirugía con un hacha. Pues mira, Y que, ¿sabes? ojo, que se puede. Sí, sí, se puede, pero Lo que pasa que, claro, las y sí, consecuencias igual son... incluso neurocirugía la podrías hacer con un hacha, pero claro. Sí. Y alguno incluso parece que efectivamente lo ha probado ya. Pero, Yo creo que efectivamente estos modelos de IA que funcionan o sea, tienen un esquema de funcionamiento que los hace directamente inválidos para lo que queremos para que lo que nosotros necesitamos. Rogelio, pero es aquello de que si tengo una herramienta quiero usarla. Mira, es que no vale para, no es para No esto. es para Ostras, tío, esto. pero es que me la he comprado. Ahora no me digas que no me vale para esto. Oye, pero bueno, y están siendo muy hábiles lo que lo están vendiendo, que dicen que vale para eso, pero no es verdad.
Pero puedes Entonces, poner ejemplos. Habláis un poco de manera Pues, genérica. por pues ejemplo, mira, por ejemplo, meter un MCP a controlar Revit, o Ah, vale. por que ponerte otro tardas más ejemplo, en darle las instrucciones para que lo haga correctamente que en hacerlo tú. hacerlo tú. O por ejemplo, pretender que tenga precisión a la hora de entender una normativa. Bueno, eso ya. No, bueno, claro, eso, pero Pero sí, sí, eso ya, pero lo que se están vendiendo ahora mismo son Claro, asistentes es de que es normativa. el día a día. es que no Claro. sé, hombre, no sé dónde se está vendiendo eso, pero bueno, Joder, pues te sí. podría decir que nuestro colegio de arquitectos tiene un proyecto sobre eso, que espero que le salga bien, aunque tengo mis dudas, pero que, por ejemplo, ArchiCAD, en su última iteración, el asistente de ella, en teoría, pretende resolverte dudas de normativa. Eso es imposible. Vamos O a sea, ver, eso es muy pues, difícil. Eso es muy difícil. exactamente. Bueno, es imposible tener una fiabilidad del 100% y confiar en que nunca va a petar. ¿Vale? Afortunadamente. Bueno, Afortunadamente, porque eso quiere decir que que todavía siempre habrá somos un humano necesarios. supervisando, ¿no? Claro, a eso es obvio. O sea, todo Claro, esto pero requiere, es que yo requiere si quiero supervisión. O sea, si quiero un sistema experto, lo quiero para que no falle nunca. Si no, no lo quiero. no, hombre, O sea, sí, lo entiendo, No, no, no hay discusión. Y los sistemas expertos existen desde hace tiempo y no fallan. Lo que pasa es que no son IA, son otra cosa. ya bueno, pero los sistemas expertos no funcionan exactamente como una IA. Claro, No como una IA generativa, por lo menos. claro, no como una IA generativa. Entonces, pues mira, está muy bien. Lo que no entiendo es porque nosotros como sector no estamos impulsando la utilización o el desarrollo de otro tipo de IA. Bueno, porque somos un sector pequeño que solo representa el 30% del PIB mundial, puede ser, pero nótese el sarcasmo, pero y que evidentemente para un OpenAI es más apetitoso el otro 70%, y aquí ya no hay sarcasmo. Pero en realidad nosotros deberíamos estar impulsando desarrollos de inteligencias artificiales sobre otro tipo de matemática. no sé, o sea, eh, te entiendo, pero vamos, eh, sigo pensando que, bueno, eso, que este tipo de herramientas pues son valiosísimas para Que realizar me nuestro ayude a trabajo. redactar una memoria, no te lo discuto. O Sí, sea, es sí, fantástico. Que a un abogado le ayude a redactar un texto legal. Joder, sí. Que ese texto legal es fiable. pues Mm, depende de la intervención del profesional Que me en la corrija el redacción. estilo es una cosa, que me corrija el estilo una cosa, que directamente se invente jurisprudencia, como ha pasado bastante más veces de la Ya, que, A pero ver, eso de tío, las pero que... eso no se le puede. es un mal uso de la Pero es herramienta. que yo, si quiero un sistema legal, si quiero un sistema de Pero IA para que sea mi agente, mi colaborador en mi despacho, que es a lo que aspiran, ¿vale? Todas estas herramientas, quiero un sistema que sea tan experto como yo o más, no que se No, equivoque Rogelio, no. inventando Mira, yo jurisprudencia. cuando doy una de las primeras cosas que cuento cuando tengo unos talleres de, Bueno, a ver, de IA es lo que que he quiero hecho con yo, ¿eh? No constructoras. sé si... Vale, es Yo os lo que digo, ¿tú te contratarías a ti mismo el día que saliste de la carrera para No, hacer lo que haces a día de hoy? no, por supuesto que Vale. no. ¿Te Bueno, contratarías el día que yo saliste de salí la muy carrera? tarde de la carrera, entonces igual Bueno, pero ¿te no soy la persona más contratarías a adecuada a ese, preguntarlo. a ese Rogelio Carballo con un par de kilos menos, un par de melenas más? Par de arrobas, men. ¿Lo, lo contratarías como ayudante para explicándole las cosas que te sacas y tareas adelante? Sí, hombre, Sí, sí, hasta pero tú te sí, pero es que contratarías. no se trata, pero es que no, es que la IA no es una persona, la IA se supone No, que no son es, pero tenemos que entender que es las alguien, o sea, es máquinas, una son herramienta que máquinas. necesita una supervisión. Pero es que Ni no, más ni ya, menos. Es es que que, para mí una herramienta, o sea, si necesito una supervisión, una herramienta como una motosierra, ¿vale? Pero un sistema que se me vende como experto, quiero que sea un sistema experto Pero y yo creo quiero que no te lo venden que me como libre a tal. mí de saberme hasta la última coma del código técnico, por ejemplo, ¿vale? pero eso, Que permita que pueda hacerle consultas directas sobre, mira, compruébame aquí que mis dimensiones mis recorridos de vocación cumplen. Eso es lo que yo espero de un sistema experto. pero eso no es lo que tenemos ahora mismo. O sea, Evidente. Pero es algo pero no entonces, es lo que tenemos, pero porque se A está ver, utilizando. Rogelio, que está muy bien aspirar a eso, e incluso Claro. aspirar a que te vuelva Pero a crecer pelo, pero que no es real. bueno, yo he hecho un ojo al marketing que veo por ahí y a lo que se está tratando retorciendo la herramienta para ver si puede hacer eso. Vale. Y pues va a pasar lo mismo con la programación, por ejemplo. Y no, evidentemente que no.
O sea, que no Bueno, es para justo, eso. justo ese tema hoy me pillas sensible al respecto, entre lo que, entre lo que las expectativas y las realidades. No, efectivamente, pero es que tenemos un problema gordo de match entre las expectativas y las capacidades desde hace mucho tiempo. O sea, Ya. y viene ligado, y lo retomo, reconduzco al BIM, Ujú. viene ligado a las expectativas que ponemos, por ejemplo, en que un modelo BIM nos resuelva todo. Y nos lo puede resolver, pero lo que no somos conscientes es del trabajo que conlleva ese que lo haga todo. Me explico. Me he encontrado en muchas ocasiones defendiendo que un modelo BIM puede ser perfectamente válido para sacar si no el 100%, el 95% de las mediciones de un proyecto. Perfectamente válido. Dicen, ya, empiezo a explicar cómo, y dice, no, pero es que eso da mucho trabajo. Coño, pero tú me has dicho si es posible, no si es posible sin tocar, sin hacer absolutamente nada. Y no, Mm. sin hacer nada no es posible. Y en este sentido, tres cuartos de lo mismo con la IA. Es posible tener una herramienta, un agente, o llámale como quieras, que me dé el contenido del CTE, de la normativa de, yo qué sé, de incendios con toda absoluta precisión? Lo es, porque se puede. Ahora, ¿se puede hacer con una herramienta como ChatGPT y en 5 minutos? No, No, eso no. es. Pero Pues tú. porque tus expectativas están muy por encima de lo que supone el uso de la herramienta. ¿Por qué? Pues habitualmente porque no tienes ni idea de cómo funciona la herramienta. Entonces, como no sabes, pasa con el software, como no Es que sabes esta herramienta cuánto no vale cuesta para eso. programarlo, pues te Pero es parece que que es sencillo estos modelos hacerlo. de IA no valen para eso, efectivamente, no valen para eso. Pero lo que creo es que como sector tenemos la capacidad de entidad suficiente para hacer desarrollos de IA que valgan para eso. O no. Sí, pero Otra vamos, cosa es que ese que valgan para eso le compense económicamente a alguien y se ponga a hacerlo. ya, 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 sí, sí. Eso, mira tú qué puñeta, los desarrollos de todo Bueno, tipo, claro, sí. si no son rentables, pues normalmente No, no son rentables. son un La problema. verdad es que ahí he dicho una sobrada porque efectivamente los desarrollos ahora mismo sobre esto no son rentables hasta el punto de que OpenAI tiene que crear unos centros de datos con un consumo eléctrico que Obsceno, sí, con creo un que era consumo obsceno. como el de todo Estados Unidos, ¿no? Eh, Una barbaridad. O sea, no, sí. Bueno, vamos a avanzar un poco y vamos a pasar ahora a la parte al melón de la interoperabilidad, que sigue Eso se más lo dejo abierto. todo a Evelio. Eso se lo dejo todo a Evelio. Más abierto que nunca este melón. Pero actualmente ya no se limita solo a IFC, ¿no? Tenemos efectivamente IFC, pero otros estándares como DCF, IDS, plataformas de streaming como de datos como Speckle, formatos modernos como OpenUSD, creados en otro ámbito, pero que están incorporándose bueno, pues a parte del ciclo de vida de los activos y estructuras ultraligeras como Fragments, por ejemplo. O sea, la discusión ya no es si los modelos viajan, es cómo lo hacen, en archivos, con APIs, con flujos o sea, flujos de trabajo en tiempo real. Y aunque IFC siga siendo una pieza fundamental, bueno, pues ya hay alternativas que empiezan a ocupar espacios donde la exportación tradicional se queda corta o, bueno, o por lo menos otras alternativas distintas. El límite se está moviendo hacia la conectividad continua, no hacia el archivo, intercambio perfecto. Entonces, bueno, preguntaros aquí si el IFC sigue siendo ese formato de intercambio, el Esperanto del BIM, pues me ponía aquí ChatGPT, o el futuro será, el presente y el futuro pasará por APIs y sin exportar nada, por una conexión directa en software sin exportar a un fichero de intercambio. No sé por qué hay que hablar mal del Esperanto, la verdad. ¿Qué Todo opináis? tuyo, O sea, Yo es que esto te lo dejamos a ti todo. estoy contando hasta 10. Es que ya sabíamos que esto A era ver, una muleta al toro, ¿sabes? yo creo Mm, es que lo has mezclado churras con merinas directamente. Hay formatos, que es la manera en la que se intercambia la información, y después hay esquemas, que son la manera en la que se organiza la información. Speckle tiene su sistema, organiza la información y te la entrega en función de lo que tú le pidas. Y FC tiene su esquema, organiza la información y tú la compartes en el formato, en el lenguaje que te interese.
Y después hay lenguajes que lo que hacen es recoger, bueno, y OpenUSD, que también tiene su esquema, y lo que hace es compartir la información como te interese. Y después hay quien lee esos esquemas y los convierte a otro lenguaje, incluso cambiando pues, la forma en la que organiza la información, aunque bueno, manteniendo las relaciones, pero digamos que cambia de lenguaje. Lo que tú cuentas y cómo lo cuentas son cosas completamente distintas. Y en este caso, discutir si el IFC va a seguir siendo el Esperanto del BIM, yo personalmente creo que sin duda ninguna, porque no veo una alternativa a día de hoy que en el sector pueda hacerle siquiera sombra. Otra cosa es si su futuro pasa por utilizar el lenguaje STEP, que es el que utiliza ahora mismo, o el lenguaje XML, que se utiliza de forma más minoritaria, o incluso el JSON, que se utiliza también de forma todavía minoritaria. Y tengo clarísimo que por ahí no pasa. El futuro, y espero que no sea tan futuro y que sea un poco más cercano, es Happy First, pero vamos, sin duda. Porque no tiene sentido de otra manera. O sea, no podemos, y lo ligo con lo que hemos estado diciendo, no podemos tratar de mantener volúmenes ingentes de datos y tener que estar constantemente compartiendo el 100% de la información. Lo que tiene sentido es que yo, cliente, que ahora mismo necesito la tabiquería, pueda descargarme solo la tabiquería. Y si necesito que la tabiquería además me traiga las características de material, que me las traiga. Si necesito que me traiga las características estructurales, que me las traiga, pero cuando yo se las pida. En fin, que pueda tener un lenguaje que me hable a demanda, pero que comparta los datos de un esquema, de un idioma que es el que marca cómo se relacionan las palabras entre sí. Entonces, por un lado, el lenguaje y por otro, el idioma. Yo el lenguaje tengo claro que será API First y el idioma tengo bastante claro que seguirá siendo IFC por muchos ¿Dónde puedo años. consultar el esquema de lenguaje API First? ¿Perdón? ¿Dónde puedo consultar el esquema de lenguaje API First? ¿Dónde puedo consultar el lenguaje del esquema? API First. No, digo, API First es, o sea, primero la API. El API Ya, ya, First, ya, ya si lo sé. quieres, tienes el esquema de APIs, lo tienes Pregunta, publicado. pregunta, pregunta inocente. O sea, el hecho de que dependamos de una API no es una tentación para que esa información que está metida en una caja se convierta en una información en donde para poder acceder a la API tengas una pequeña barrera económica o tecnológica, pregunto. Yo por decir No, así porque tú lo que haces tonterías. es definir la API y después cada uno que la implemente donde le dé la gana. Sea, de la misma, eso Mm, sería lo mismo que decir, no, es que mis CDEs están bajo 7 llaves, nadie puede acceder a ellos. Bueno, pero es que claro. accede Y quien tiene que y el que acceder. quiera acceder a través de su API, pues tendrá que pagar. Bueno, pero para eso están esquemas como OpenAPI, y tú tendrás Ah, o tendrás que directamente publicarla y trabajar con estándares abiertos. O sea, ya, pero eso. una cosa es cómo te comunicas a nivel formal y otra cosa es cómo te autenticas o cómo te validas para hacer En un para la mundo operativa ideal, de yo esa. comparto tu visión. En el mundo que nos ha tocado vivir, con un agente hegemónico que lo domina todo, eh, estoy más por continuar con IFC, pero bueno. Pero es que No, no, pero insisto eso que son cosas distintas. creo que sí. Imagínate un ACC, un Autodesk Construction Mm, Cloud, que en vez de trabajar enlazándote RBTs, que es lo que mm, hace a día de hoy, mm. tú te conectases a tu proyecto y decidieses qué es lo que quieres ver en tu máquina cliente, en tu Revit, sin tener que descargarte el archivo. Porque es que lo de seguir a día de hoy anclados a paradigmas de archivos, a mí Ya, bueno, pero me yo estaba parece hablando. antediluviano. Pero bueno, entiendo que la pregunta de Rafa era sobre interoperabilidad, ¿no? De que yo venga desde fuera y pueda. Claro, a partir de ahí, a De partir de que comunicación tú tienes entre... es que el tema va enlazado, porque a partir de que tú tienes Ya, definida una API, que es una interfaz de consulta de datos, si la publicas, si la documentas, cualquiera puede interpretar esa información que te llega. ese sí condicional es tan maravilloso. Claro, Casi como pues un depende gallego. yo es que, chico, Es casi te como un doy las depende de quién. alternativas. Otra cosa es que
los modelos de negocio no siempre atienden a ese tipo de alternativas. Claro, hasta ahí quería llegar yo, ahí quería llegar yo, ¿no? Y Pero en un yo creo que momento... los modelos de negocio son más rentables cuanta más competencia hay. Mm, Sí, pero Evidentemente, no, los otros son monopolios, de facto o reales. Pero vamos. Pero no puede llegar a la situación en que, o sea, efectivamente el monopolio que tiene la compañía de la que usted me habla ponga en perjuicio, por ejemplo, IFC hasta el punto de que, bueno, llegue a desaparecer y No más que ahora. No más que ahora y de hecho incluso diría que menos, porque precisamente la supervivencia de los grandes, de los que no innovan, es permitir que los que innovan se unan a su ecosistema. O sea, imagínate por un momento que desarrollamos una herramienta que es la bomba para, pues mira, con IA, para desarrollar proyectos de arquitectura, pero solo para hacer la parte de diseño. mm, ¿Cuántos de los que utilizan modeladores BIM querrían que esa herramienta tuviese un flujo de datos hacia su modelador? Probablemente muchos. ¿Cuántos de ellos utilizarían un formato cerrado, oscuro y que además no está ni documentado y al que no pueden acceder fácilmente? ¿Y cuántos optarían por un modelo de datos que sí está documentado y que les permite acceder a ellos? Probablemente todos. Entonces, ¿cuál es la alternativa que tiene digamos, ese líder, ese que no innova? Pues adaptarse a las pequeñas innovaciones más disruptivas que van apareciendo a su alrededor. sí, pero esa adaptación siempre es extraordinariamente creativa. Bueno, No sé si me explico, y, si tengo que y desde explicar lo que luego quiero no te decir lo con van a poner, creativo. no te van a extender una alfombra roja para que pases corriendo entre pétalos de rosa, Sí, el pero no tema es que casi quita. siempre ni siquiera ponen la alfombra roja, ni siquiera una alfombra marrón. O sea, quiero No, decir que al no. final Bueno, el siempre se marrón sí de encuentra la las cagadas fórmula, que dejan, porque claro, siempre se vamos. encuentra la fórmula para restringir ese acceso, para hacerlo bastante complicado o imposible directamente, ¿no? Pero bueno, Claro, pero a ver, es que ahí hay un difícil ya, por eso decía que equilibrio entre hasta dónde te dejo y hasta dónde te pido. Hasta dónde te dejo entrar y hasta dónde te pido que te comprometas conmigo. Esa parte es, complicada. Y ojo, que tan mal no lo estarán haciendo cuando sus acciones valen lo que valen, ¿eh? pues sí, Porque, claro, no, nosotros podemos echar pestes decir contra, lo que queramos, contra pero la quien evidencia sea, es... pero si sigue subiendo en bolsa, chico, yo es que el mercado tonto no es. no, eso es pero vamos, absolutamente impepinable, vamos. Bueno, y avanzamos con los entornos de datos comunes, los CDs, que empezaron o empezó una evolución de un repositorio en la nube sí, en la que almacenar nuestro trabajo y es una plataforma en la que orquestamos todos nuestros datos. Validamos, versionamos, ejecutamos reglas, gestionamos automatismos, conectamos incluso servicios externos, ¿no? Hace poco presentaban Speckle su conector precisamente con el CD de Autodesk. Bueno, y sirve un poco como eje de todo flujo BIM. Sin embargo, claro, su complejidad va creciendo con el paso del tiempo y la ligación que tienen a fabricantes concretos, otra vez hablamos de ACC, plantea preguntas nuevas sobre neutralidad y control. Estamos dejando de hablar sobre dónde se suben los archivos para hablar de quién controla de verdad el proyecto y eso redefine pues todo el juego. ¿Crees que el CD es ya el verdadero centro de BIM o está camino a ser sustituido por plataformas de datos distribuidas? ¿O debería ser sustituido por plataformas de datos distribuidas? Ojalá, ojalá, porque eso significaría que hay plataformas de datos que, siendo independientes, pueden trabajar juntas. Y a día de hoy todavía, creo yo, estamos bastante lejos de ese punto. Y ojo, estamos lejos de ese punto también por una cuestión operativa, porque siempre la idea es que es mejor tenerlo todo junto. Es mejor tenerlo todo junto porque me resulta más cómodo gestionarlo o porque la herramienta es más lo que sea. Ujú. Entonces, ahí hay que verlo. Y precisamente leímos estos días, esta semana también, estas semanas también en LinkedIn, bueno, cuando estamos grabando este episodio ahora en diciembre, pues la iniciativa de un compañero que está montando un CD open source en sus ratos libres. Y está
esta opción de un CD, de un espacio común de datos agnóstico que no estaría completamente un fabricante, em, es realmente posible. Yo Por, creo que sí. posible fácilmente adoptable por actores importantes del sector. Estoy pensando en la administración ahora mismo, bueno, que debería quizás abogar por ese tipo de soluciones y sin embargo se casan con, pues, con grandes actores, ¿no? Es que la parte de los grandes actores no acabo de verla. No acabo de verla porque ahí se me escapa el cómo gestionarlo. En el sentido de que, claro, yo conozco la parte que nos toca más cercana, en la que todo el mundo está buscando a la búsqueda de un entorno común de datos. Normalmente la palabra es asequible, cuando no gratuito, cuando no cualquiera de las que quieras. Y lo cierto es que uno se pregunta, ¿hasta qué punto tiene sentido que te vayas a Mm, jugar el dónde están tus datos frente a, chicos, es que hay plataformas que ya funcionan ahí, que están trabajando correctamente ahí y que deberían ser las que te toca, bueno, no las que te toca, pero son las que más seguridad te dan. Entonces, ¿tiene peligro que esté ligado a un fabricante? Creo que sí, tiene peligro, pero también hay peligros, hay posibilidades para que exijamos poder salir de ahí. Y me explico. Eh, yo cuando contrato, pues yo qué sé, una cuenta de Google, obligatoriamente tiene que darme la opción para salir de ahí. O sea, tiene que darme la opción para poder marcharme de mm, la plataforma con llevándome tus todos mis datos, datos. claro. Cuestión que nadie se plantea cuando se compra un entorno común de datos. Cuando se compra, ojalá se lo comprara. Cuando alquila un entorno común de datos. Ojo, que las administraciones lo resuelven diciendo poniendo como cláusula dentro de los pliegos que el vendedor se compromete a darle soporte en la migración a otra solución si en algún momento deja de tener relación con él. Estoy deseando verlo. Ya, va a ser eso sí que va a ser un melón importante de abrir, porque Porque muchas veces pensamos que el entorno común de datos es el sitio donde guardamos los archivos y ahí se queda. Y nos olvidamos de que es el sitio donde se guardan los archivos, es las relaciones que hay con todos los archivos, es la cantidad de incidencias que hay alrededor de todos los archivos, es un eh, montonazo de información, interacciones que hay, el registro de todos usos, los quién ha accedido, procesos, sí, sí, claro. todo ese histórico. Que decimos, no, no, es que el CD son los archivos. No, no. Permíteme, y una mierda son los archivos. Los archivos son Un repositorio, efectivamente una parte de tu CD, pero después tienes todo un historial de vida que eso, que estás condenado a enterrarlo ahí y olvidarte para siempre de él. Pues sí, claro, sí. claro. Cómo esa plataforma con la que te casas va a permitirte en el futuro, dentro de X años, poder acceder a esa información, pues para, yo qué sé, pues para un litigio, Para para lo que llevártelo a otro sea. sitio. Sí, sí, para enmarcarla en tu casa, lo que sea. No, Pero, o simplemente para archivarla porque has decidido que no vas a pagar el alquiler mensual porque no lo necesitas porque a ya partir no de te ahora y das lo único que vas cuenta. a hacer es congelarlo en la nevera. Y resulta que lo que vas a congelar en la nevera es, pues, imagínate, y a lo mejor el ejemplo es un poco chorra, pero imagínate que alguien te ha dicho que con esos huevos y esas patatas que tú tienes va a hacerte una tortilla. Y tú le dices, bueno, bien, pero, pero yo quiero en algún momento poder volver a tener mis huevos y mis patatas por si quiero hacerme unas patatas fritas con huevos fritos. Vale, yo te hago la tortilla y ya después me comprometo a devolvértela. Y cuando te la va a devolver, ¿qué te devuelve? Porque efectivamente son tus patatas y tus huevos. Pero eso es una tortilla, no son huevos con patatas. Y en este sentido nadie se plantea que, ostras, es que en cuanto esto tenga un procesado posterior, lo que tenía originalmente no es lo que tengo como resultado final. Ahora, creo que esto no se lo plantea ni el tacto. No, no, yo creo que de hoy no somos. No, pues no somos. Y el que se lo plantea confía en que no, eso es un problema para mí yo del futuro. Efectivamente, eso ya lo resolverá quien venga detrás. Que mi yo del futuro se está cagando en los muertos de mi yo del presente 100 veces.
bueno, eso, y gastando un dineral y poniéndonos en modo conspiranoico, eh, metiendo un montón de información sensible en una plataforma que no sabemos qué uso va a hacer esa información llegado el caso, ¿no? Bueno, hombre, eso a mí, esa parte, fíjate, es de las que menos me preocupan a día de hoy. Si tengo correo de Gmail, ¿qué más me da? Ya, ya. Y Pero vosotros trabajáis con Teams, o sea, pero ¿de verdad te preocupa qué van a hacer con tu modelo BIM? bueno, En el mejor de los casos, perderlo. a mí personalmente no, pero al dueño del modelo BIM o de los modelos BIM sí que debería preguntarse, eh, bueno, o sea, por la hermeticidad del recinto en el que tiene metidos esos Rafa, modelos. tío, vamos a ver. ¿De qué nacionalidad es la empresa que tiene esa de la que usted me habla? Norteamericana. Bien. Si se le pone, que no digo yo que sea un caprichoso, ni mucho menos, pero si se le pusiese al presidente de los Estados Unidos como capricho que hay que cerrar un determinado grifo de información hacia Europa, ¿tú crees que alguien le plantaría cara en Estados Unidos? Ah, no, claro que no. No, no. ¿Y aquí cómo quedaríamos? Sin poder entrar en ACC. Pues eso. Ya, Es ya. que nos preocupamos de lo gordo y no nos damos cuenta que los riesgos están en cosas muchísimo más cercanas. Sí, desde luego. Sí, sí. Es más peligroso darle acceso a un tío con la cuenta de administración porque tiene no sé qué problema que no soy capaz de resolver, que no el pensar que "No, es que tengo que tener cuidado con la política de datos". Pero el tío que le acabas, que tiene la contraseña pinchada en un post-it encima de la mesa. No, no, no. Las cosas no fallan por las máquinas. Mm. No, 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 eso está claro. Eso es una cuestión humana, que hablaremos de ello a continuación. Pero antes vamos a hablar de normativa, ¿no? De normativa y de marcos normativos y documentales también. Pero bueno, durante años, estos 9 años, perdíamos normas claras, criterios homogéneos y directrices públicas comprensibles. Y a finales de 2015 o principios de Fíjate que yo de 2016, directrices públicas comprensibles ya nunca he aspirado a tanto, ¿eh? bueno, directrices Directrices públicas, públicas, sí, punto. punto, sí. Total, que a finales del 25, principios del 26 tenemos ya un marco más estable. Tenemos planes BIM en España, bueno, aquí y allá, guías de uso, normas ISO, especificaciones, normas ISO que en el 18 cuando empezamos, bueno, pues bueno, contábamos con ya, la veíamos en el futuro, pero todavía no existían. Y especificaciones que parece que ya no sean papel mojado. El problema es que no es la sociedad de normas, sino la velocidad en la que los agentes las entienden y las aplican. Y por supuesto, la eterna cuestión y el eterno problema es que si se está pidiendo BIM sin saber usarlo. Entonces, ya tenemos este marco del Plan BIM España para la AGE, tenemos otros marcos en España, por supuesto, otros marcos autonómicos, bueno, internacionales, en otros países tenemos también otros tipos de situaciones. Eso quiere decir que ya por fin vemos, por lo menos en España, un cambio real en la contratación pública. O Rafa, se- y en Chile, y en Perú, y en Costa Rica, y en muchos otros sitios. O sea, mandatos BIM o planes BIM o sí, guías sí, BIM nacionales están publicándose a gran velocidad. No quiero pensar que esté la IA detrás de toda esa redacción de documentos técnicos, pero están publicándose. Y fíjate que ya llega un punto en el que casi me da igual si son buenas o malas. A mí lo que me alegra es que se estén dando. El hecho de que estén saliendo adelante, que después serán criticables, muy criticables o tremendamente criticables, pero están ahí. Y entonces eso ya supone un cambio real. Y como dices tú, una pregunta, un cambio real en la contratación pública. Otra cosa sí, es, ¿hay pliegos que simplemente se maquillan? Muchísimos, eso voy, eso. muchísimos. Y hay eso, hay ejercicios eso, de maquillaje importantes, de pintura barroca para sacar pliegos de licitación. Y después hay también una administración bueno, que eso, BIM le suena a Mr. BIM muchas veces. Le sigue sonando a Mr. BIM Pero muchas que ya veces. empieza a sonarle. Aquí yo creo que o sea, hay que verlo en positivo. Hay muchísimas administraciones que no tienen ni idea de lo que es un modelo BIM. Fantástico. Hay muchísimos arquitectos que no tienen ni idea de lo que es un modelo BIM. Sí, por Hay supuesto, sí. muchísimos ingenieros que no tienen ni idea de lo que es un modelo BIM. Entonces,
¿Que hay administraciones que ya están planteándose que eso hay que ponerlo encima de la mesa? Pues ojalá hubiese, no voy a pensar en ningún colegio de arquitectos en concreto, pero alguno cercano que se plantease que las herramientas también son parte de la arquitectura. Pues sí, y esto efectivamente sí que es Es una... más, dicho así, no, que se plantease que la Hereje, técnica está en la base de la arquitectura. hereje. Pero Es que me bueno, pone muy mala leche ver según qué personajes compartiendo documentales y exposiciones y arquitecturas de papel cuché cuando lo que se construye es otra cosa. Que eso también, pero lo que no podemos es elevar a la categoría de lo que es anécdota a la categoría de general, porque lo general no es eso. Y no digo que no haya que hacer eso. Pero es que a día de hoy, por lo que a mí me consta y por el día a día que vivo, a los arquitectos nos preocupa, o creo que sí, nos preocupa bastante más el tener la posibilidad de vivir de nuestra arquitectura que no el tener la posibilidad de acceder a un documental, por mucho que sea del Gran Sisa, que podríamos estar viendo perfectamente en YouTube y que acabaremos viendo en YouTube. Entonces, creo que hay cambios, pero también creo que hay mucho impermeable puesto para evitar ese cambio. sí, Anatema. intentando eso. Hostia, esto lo dije, vamos a ser positivos. Sí, 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 Tengo que gordísimo. reconsiderar iba a decir mis lo mismo, términos. intentando desvestirme del halo de ceniza que habitualmente tengo a este respecto. Efectivamente, en 9 años, pues sí que la situación ha mejorado bastante en este sentido. Que sí, hombre. O sea, eso, tenemos marco normativo, tenemos iniciativas nacionales, internacionales y autonómicas aquí en España y, y bueno, pues eso, cada vez va sonando más. Y mucha gente muy concienciada con ello. Porque el Sí, tema está en que ya no es una... O sea, que se discuta, por lo menos quiere decir que ya está encima de la mesa. pues sí, Y fíjate efectivamente. que vamos, me conformo con poco, con que se ponga encima Estamos de en la mesa. Navidad, ¿eh? ¿Perdón? Que estamos en Navidad. Se nota. Vamos, estoy de un positivo que... Ya os veo, ya. O sea, sí, sí. Bueno, y como Uh, antes uh, uh. apuntaba, dejamos esta noticia en la conversación, después de casi una década de Binras, el punto débil pues sigue siendo estando en el mismo sitio, ¿no? En las personas, ¿no? En los usuarios, en hábitos heredados, resistencias al cambio, falta de cultura de datos, miedo a compartir, modelos incompletos, integrales sin validar, especificaciones también incompletas o no suficientemente claras. Bueno, y una obsesión persistente por esto siempre lo hemos hecho de esta manera y no vamos a cambiarlo ahora. Bueno, la tecnología puede ser un cuello de botella, pero quizás no sea el más importante. El más importante es no sé, según mi criterio, la resistencia del usuario. Y esa es la parte que más cuesta, que más cuesta mover. Antes lo comentabas, ¿no, Rogelio? Que mayor freno, uno de los mayores frenos, por lo menos, sigue siendo cultural, educativo, de formación, en definitiva, de las personas. Completamente, completamente. Y sobre todo, cuando hay saltos culturales y saltos tecnológicos de este calibre, lo que cuesta, evidentemente, es que el personal pues entienda la magnitud de esos cambios, la base tecnológica que está detrás de ellos y cómo sacarles partido, ¿no? Y para qué, sobre todo para qué, ¿no? Para qué es lo más importante. Y el para qué muchas veces lo que vemos habitualmente es que a pesar de que ya deberíamos considerarnos un sistema maduro, el para qué sigue siendo muy verde, ¿no? El para qué, el por qué y para qué pues sigue Mm. siendo el debe de esta película, ¿no? Yo es que lo del... mis alumnos están hasta las narices de vérmelo. Pero lo del el por qué y el para qué, pues, sin duda ninguna. Sin duda ninguna. Si no te va a servir para nada, no te metas. Si no Claro, lo es vas a que necesitar, no te Mm. metas. no lo hagas, Si efectivamente. tienes mil cosas más divertidas que hacer que meterte en el lío de trabajar con herramientas BIM y los líos de interoperabilidad si no lo necesitas. Entonces, chicos, es más, si te va bien como estás haciéndolo ahora, no te metas. ¿Para qué te metes? Otra cosa es, no, es que quiero trabajar mejor. Fantástico.
vamos de cabeza. No, es que necesito trabajar con más gente, vamos de cabeza. No, es que veo que tengo problemas aquí, que esto puede resolverme, vamos de cabeza. Ahora, si tus problemas son de tipo organizativo, vamos, es que ni te acerques. Porque si tienes problemas organizativos y te quieres meter en una herramienta que te exige, o en un entorno que te exige una organización, no voy a decir militar, pero Pero tener digamos claras las cosas, sí, sí. de un nivel mayor, pues es que vas de cabeza al fracaso. Eh, Y aunque Berio diga que si no te conviene, si no sabes para qué te puede servir, si no tienes claro el para qué y el por qué, no te metas. Lo cierto es que también, o sea, también hay que valorar que el individuo, la persona, ¿no? Y el rechazo al cambio, la aversión al cambio, pues está detrás de la baja adopción de la metodología en el entorno de todo el sector. O sea, que también es cierto que, bueno, que es un síntoma. Es un síntoma. En realidad sigue siendo un síntoma Ya, y de la falta de interés en comprender lo que significa, ¿no? Y lo que implica y te para qué cuento lo una, puedo usar. Rogelio, una con la que acabamos el otro día una charla, en la que hablé debatíamos o conversábamos con Manes, el arquitecto argentino. Después de hablar largo y tendido de tecnología, de IA, de BIM, me preguntan si la tecnología entonces, o como afirmando, la tecnología va a servir para que los arquitectos podamos subir los honorarios. Yo creo que mi carcajada interna se oyó en Tombuctú, ¿eh? Señal de no haber entendido absolutamente nada, nada. Son herramientas, punto. Sí, a ver, el cirujano que opera con, ¿cómo se llama? Con Da Vinci cobra exactamente lo mismo que el cirujano que opera abriéndote de arriba abajo con el bisturí. O sea, en lo que cobra es la operación. Es Y se así. puede equivocar. Mm. La herramienta no le da certeza absoluta, la herramienta le facilita el trabajo, pero el tipo sigue teniendo que saber dónde cortar y cómo cortar. En realidad, Claro, el cirujano que opera con herramientas tecnológicamente avanzadas cobra bastante más que uno con herramientas convencionales durante un tiempo determinado. En cuanto esas herramientas se convierten en uso común, es cuando las cosas se normalizan, ¿no? Y eso es mm, lo que pasa ahora mismo Bueno, con en la realidad en la tecnología. pública cobras lo mismo, en la operes con pública una cobras lo cosa que mismo, operes con la querido. otra. No, no, Es bueno, que, claro, te- es que a lo mejor el tema no está bien traído porque efectivamente que hay una colusión entre público y privado y estamos Claro. viendo a médicos haciendo huelga en el sector público me juego todo mi patrimonio y no lo pierdo a que si me voy por la tarde a su consulta privada están allí. Ah, A lo que veis Muchas a lo que ves que veces. estas herramientas, ya no hablo de BIM, bueno, todas las herramientas, toda la tecnología que utilizamos en nuestro trabajo nos pueden convertir o sea, en un momento determinado en elementos diferenciales, pero es que al El cabo de problema, poco tiempo y cada vez más rápidamente mm, es uso común. O sea, pero es que eso, el problema del que opera con Da Vinci es que tiene que saber dos cosas. Tiene que saber todo lo que tiene que saber para operar, además tiene que saber utilizar Da sí, Vinci claro. y conocer los límites hasta dónde puede llegar. Y en ese sentido creo que la analogía es muy buena. O sea, nosotros no solo tenemos que ser arquitectos como cualquier otro, o ser ingenieros como cualquier otro, sabiendo completamente todo el cuerpo doctrinal de la disciplina de la que somos, en teoría, profesionales acreditados con una titulación o sea, habilitante, sino que además tenemos que encima conocer toda una disciplina que se superpone por encima. Bueno, que claro, que es que para muchas personas sigue siendo Mm. pues un Everest que hay que conquistar, que tú lo ves ahora mismo desde la perspectiva de alguien que pues a lo mejor no está en la cima, pero está cerca, ¿vale? Pero desde la perspectiva del profesional que solamente tiene, y ya es bastante, o sea, es que básicamente es lo fundamental, que tiene su cuerpo doctrinal contrastado, aprendido y sabe domina en lo que es la función para la cual le han otorgado un título. No deja de ser una perspectiva aterradora. A mí me pones ahora mismo a decirme que tengo que subir el Everest y pues chico, ¿sabes? Me voy a resistir con uñas y dientes. O sea, me vas a llevar con los pies por delante a sufrir No, hombre, hipoxia no. a Ahora 4.000 lo de metros de subir el altura. O Everest ya sea, está asequible hasta sobre todo para ti, con ese patrimonio que decías que te jugabas. yo ya he subido a 5.000 metros, pero era pequeñito y sin hipoxia. Pero bueno, creo que
a Los 5.000. familiares que venían conmigo no lo pasaron nada bien. No lo guardan como una gran experiencia. No, no, no lo veo yo como muy atractivo. No, exactamente. Entonces, claro, por supuesto que las personas siguen siendo, yo creo que el factor limitante como en todo, porque al final el sector AECO está básicamente Pero que tienen que desarrollado. serlo, porque Claro, vamos es a que ver, tiene que serlo, porque es que las somos... herramientas y sobre todo las herramientas informáticas se diseñan para que funcionen igual siempre. Mejor o peor, pero igual siempre. Las personas no. Las personas funcionan mal siempre. Mientras la técnica no Son siempre permita, ineficientes. mientras la técnica No, a no ver, permita convertir la construcción fuera en a la una parte cadena de de la montaje, broma, las personas evolucionan y se acomodan en esa evolución. Y llega un momento en el que dices, es que yo lo hacía mejor antes. No, no es que lo hicieras mejor antes, es que ahora te aburre más. Claro. Tú no dibujabas mejor hace 15 años si has estado dibujando todos los días. Es imposible que dibujes mejor hace 15 años. Por mucho que me digas, no, es que con las plumillas te llenabas de tinta, te cagabas 100 veces en todo porque se te sacaba un borrón, tirabas de cuchilla y quedaba hecho un asco. No, lo que pasa que, claro, lo ves ahora desde la nostalgia y dices, no, es que yo antes estaba más cómodo. Pero eso no lo dices. Mm, pues sí, Y pues sí. ojo, que cambiar supone un reto y supone afrontar incertidumbres y supone Incomodidad, sí, sí, claro. ponerte a veces en un nivel en el que creías que ya no tenías que volver. Y bueno, pues chico, hay que reconocer que uno no es siempre el número uno, bueno, en vuestro caso, quiero decir, pero Bueno, señores, pues llegamos al final de este repaso a los límites del repaso que BIM, te voy a dar yo con la cabeza. ya te a los digo. límites del BIM 9 años después. Yo pensé que en los límites del BIM nos ibas a meter algo sobre dimensiones Me y ya consta que yo sigo echando vamos de por la menos algo en este 14. episodio, ¿eh? No vamos por la dimensión 14 del BIM, que lo leí el otro día. Dimensión Dimensión 14. 14, Dimensión 14. Eso es una novela de ciencia ficción. ya te digo. Y yo creo que hemos revisado un montón de temas sacan a relucir pues, la evolución de BIM estos 9 años, pero el mayor límite creo que es bueno, el que acabamos de hablar, ¿no? El límite humano, el límite de las personas, ¿no? Pero bueno, no sé si queréis agregar algo como colofón a este episodio. Yo que me estoy haciendo pis, pero igual no viene a cuento. Usted es muy Bueno. mayor. Usted es muy mayor, señor. Efectivamente, así constatamos que han pasado 9 años. Sí, sí, antes no te quejabas Porque tanto. Tenías que aguantar. Lo dices tenías que tú que te volver has aficionado a las revisiones de próstata. a- Yo- Bueno, señores, pues lo dicho, cerramos el chiringuito, exportamos IBC, validamos el IDS y cerramos la CD por hoy. Así se despide nuestra guía particular. Bueno, mil gracias, Rogelio y Belio, por vuestros siempre elocuentes comentarios y participación en este Elocuentísimos, elocuentísimos. Yo me quedo a la espera de las build. de las Build también. Y gracias a ti, querido oyente, por acompañarnos en este paseo por los límites del BIM, versión 2025-2026, donde ya no sabemos si estamos hablando de construcción de datos, de APIs o de ciencia ficción sí, como la de... bueno, o de ciencia ficción, punto. Estoy leyendo El Bosque Oscuro, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, ya llevo la mitad. Menudo tocho. Sí, sí, es un poco ciencia ficción china, madre mía, eso Buah. es drogadura. Drogadura. Bueno, pues nos escuchamos en el próximo episodio de Mientras Podcast, el podcast sobre BIM que Chuck Norris nos debe escuchar.